Bueno, pues vamos entonces con Anaxágoras de Clazomene. Emigrado a Atenas en el momento en el que ésta ha derrotado en Salamina a los persas, año 480, siglo V, amigo de Pericles, maestro de Eurípides, precursor del ideal de la vida contemplativa y del cosmopolitismo de los sofistas, vinculado a ellos también, expulsado de Atenas por impiedad por un delito establecido por Diopito en el año 432, muere en Lampsaco en el año 428. Bueno, Anaxágoras es un filósofo, digamos, muy moderno, pero está, claro, vinculado o ligado a eso, o dentro de la corriente de lo que llamamos la metafísica presocrática. Según Aristóteles, Anaxágoras consideraba que el mundo estaba compuesto de unos elementos mínimos llamados homeomerías, un concepto muy complejo que significa aquello cuyas partes son iguales entre sí. Sin embargo, este término es aristotélico y es difícil atribuírselo al propio Anaxágoras. Parece ser que éste habló de semillas o espermata, que serían diferentes unas de otras y probablemente pues se entenderían como compuestas de partes iguales entre sí. Pero estas semillas serían diferentes unas de otras, heterogéneas, diferentes cualitativamente entre sí, representando una visión análoga con la de la biología, que por otra parte pues está llena de fenómenos de ese tipo. Las semillas que dan lugar a las cosas son diferentes unas de otras. Así pues, Anaxágoras, por supuesto, estaría dentro de la línea del pluralismo no univocista, pero ya también alejado de esa idea de los elementos en el sentido parmenídeo, elementos uniformes iguales a sí mismos, expresión del ser de Parménides, pero cualitativamente distintos, ¿no? O multiplicaría esos cuatro elementos en una complejidad enorme con esa idea de los espermata. Otra idea fundamental de Anaxágoras es la idea de nous, que representa un poco el principio, digamos, compositivo, o el principio compositivo de la realidad, el principio ordenador, en función del cual se realiza por necesidad del mundo, como composición o despliegue o desarrollo de esas semillas. Es, sin embargo, distinto de los principios de Empédocles, porque el nous no actúa directamente, es decir, no se expresa como acción en la propia naturaleza de las cosas, sino que es la causa final dialéctica o respecto a la cual todo lo que hay responde en definitiva con el designio de esa nous, mente o pensamiento. De hecho, ese concepto de nous, mente o pensamiento podría estar vinculado más cerca de una concepción de un dios ordenador, o aproximarse también a esa idea del lo que decíamos de Heráclito, del logos, ¿no? Del logos de Heráclito, el orden subyacente a los cambios. Entonces, la unidad del mundo se realiza a través de este principio ordenador que rige el funcionamiento de las semillas, no por determinación directa, no por causa eficiente, no por acción sobre ellas, sino en cuanto que ellas mismas se realizan como tales semillas cuando han dejado de serlo, es decir, cuando se han realizado en las cosas que constituyen el mundo de las apariencias, el mundo de los fenómenos. En este sentido cumplen el orden que establece el nous sin que éste intervenga directamente como causa eficiente, que es el caso de Empédocles, porque en Empédocles efectivamente las fuerzas están actuando, mezclando y rompiendo y separando el amor, el fuego, el aire, el agua, etc. El cosmos en este sentido se desarrolla de la siguiente manera: las semillas diferentes cualitativamente se unen formando los cuatro, según el plantea o alguna de las interpretaciones de lo que decía Anaxágoras, se unirían entre sí formando los cuatro elementos a través de los cuales y por mezcla se realizaría el mundo. Es decir, que de algún modo esos cuatro elementos de Empédocles estarían, digamos, previstos también en Anaxágoras, pero a su vez no serían seres de Parménides en ese sentido, sino que estarían constituidos a su vez por esas partes compositivas que serían las sémata o las semillas. En este sentido, pues a lo mejor cabría hablar de distintas aguas, distintos aires, distintos fuegos o distintas tierras, con lo cual pues todavía se abre muchísimo más el abanico de posibilidades operatorias prácticas desde el punto de vista de las actividades
técnicas de laboratorio, por así decir, de laboratorio alquímico, diríamos, en cuanto a fórmulas de búsqueda para constituir a partir de unos elementos otros, ¿no? Es una práctica totalmente habitual y de un importante desarrollo histórico. Entonces, nada, vamos al atomismo, que es la última corriente, digamos, que se desarrolla en la metafísica presocrática. Son no univocistas en el sentido de que consideran la composición de átomos y vacío, o la presencia de átomos y vacío, y los dos principales representantes son Demócrito y Leucipo. Aunque de Leucipo no se le conoce prácticamente nada. Se sabe que estaba vinculado con la escuela eleática. Muy probablemente la idea de átomo tenga que ver con el ser de Parménides, porque al fin y al cabo el ser de Parménides podría entenderse así como un átomo, pero claro, sería sí, sería, es decir, el atomismo sería la multiplicación del ser de Parménides al infinito, es decir, habría infinitos átomos, todos iguales, distintos por la forma, por el aspecto externo, pero serían indivisibles, etcétera, y de naturaleza semejante. Las diferencias se producirían por la composición de esos átomos. Entonces, del que conocemos más es su discípulo Demócrito de Abdera, viajero, de familia acomodada, se atribuye la obra Pequeña ordenación del cosmos. Le atribuye 2 obras de ética tras hilo, 4 de física, en fin, parece que fue un autor prolífico, aunque no se conserva nada de su obra. El atomismo no es tanto un esquema de la realidad cuanto un esquema moral que desemboca en un nihilismo escéptico, encajado dentro de la gran crisis estética de la sofística contra la tradición metafísica. Es decir, hay un componente de escepticismo muy grande, pues porque en gran medida si el atomismo se entiende como un mundo resultante de la unión azarosa de los átomos, no hay ninguna necesidad en la realidad observable, en el mundo tal y como lo conocemos, sino que sería el resultado del puro azar de la composición de los átomos. Lo mismo que han dado lugar a este mundo, podrían haber dado lugar a otros mundos y de hecho podrían haber dado lugar. En realidad es el desarrollo de una metáfora, pero que tiene unos componentes de crítica a la metafísica muy interesantes. Es que una antimetafísica disfrazada de metafísica, decía Alberto Hidalgo, y un escepticismo disfrazado de dogmatismo. Ideas metafísicas. Entonces, el mundo está compuesto de átomos y vacío. Los átomos son todos iguales, sustancialmente, indivisibles, como su nombre indica, e invisibles. Por ello, frente al analogismo de Empédocles o de Anaxágoras, asistimos a un nuevo univocismo, en el sentido de que todo queda reducido a un mismo tipo de elementos, los átomos, que Demócrito también llamaba ideas, que se distinguen entre sí por su aspecto externo, su forma o su morfé, ¿no? Ahí viene morfología en español. Están en constante movimiento por el vacío y debido a su forma y a los choques que tienen lugar entre ellos se producen las simploqués, que son las uniones entre los átomos, uniones de unos átomos con otros azarosamente, dando lugar a configuraciones distintas, una de las cuales es el mundo. Es importante señalar que tanto las ideas como las simploqués serán conceptos que Platón actualizará de otra manera en su filosofía, es decir, la idea de que el átomo es una idea o su forma y que la simploquía es una unión de ideas, eso está en presente Platón. Además, en la idea de simploquía se produce una profunda crítica al monismo metafísico, pues es evidente que no todos los átomos pueden combinarse con todos. Es decir, si todos los átomos se combinaran con todos, el resultado sería como una especie de bola, ¿no? Pero esta posibilidad depende de su forma y por tanto las configuraciones no pueden dar lugar a una unión global de todas las cosas, ni a una unión necesaria por sí misma. Es la idea que Platón desarrollará a través del concepto de simploqué. No todo está relacionado con todo, ni puede estarlo, que es el principio del pluralismo filosófico y que es el principio de la filosofía. Lo que distingue la filosofía de Platón en adelante de la metafísica anterior, precisamente
como con esta teoría atomista, es precisamente la introducción del principio de Simploque, del principio de que no todo está relacionado con todo, que es una idea que sin embargo están ejerciendo todos estos filósofos anteriores, en donde todo estaría relacionado con todo. Por eso se llaman metafísicos. En cuanto a la importancia de la filosofía atomista, pues importancia dialéctica en el sentido de que el atomismo no es tan importante por lo que afirma, en el sentido de la realidad está constituida por átomos, cuanto por lo que niega. Niega la unidad del ser de Parménides, las causas teleológicas, el monismo cósmico, la causalidad, la cualidad, y con ello se niega la realidad de las formas del mundo, puros resultados azarosos de la combinación fortuita entre átomos. Es importante tener en cuenta que frente a Empédocles y Anaxágoras, el Dios principio ordenador queda disuelto absolutamente en Demócrito. Es decir, aquí no hay ninguna ordenación, ningún principio ordenador, sino que es puro resultado azaroso del choque entre los átomos, lo cual no podía ser de otra forma dado el carácter nihilista y escéptico que domina la filosofía de los atomistas. Con ello se niega la necesidad del mundo, algo indiscutible para toda la metafísica anterior. Es decir, el mundo, por supuesto, es puro azar, no es necesario y desde luego no hay una necesidad en su realidad. Desde el punto de vista ideológico, pues eso, puede decirse que Demócrito es a Protágoras lo que Platón es a Sócrates. Protágoras es el filósofo, o bueno, es uno de los representantes de la sofística, que está vinculado con Demócrito, de hecho proceden del mismo lugar, de Abdera, y probablemente estuvieron influidos filosóficamente. Demócrito parte de la postura escéptica de Protágoras, que considera todo como resultado del nomos, de la convención, todo es convencional, no hay ninguna necesidad natural. Las tesis de Protágoras, que afirma que el hombre es la medida de todas las cosas, es decir, que todo el mundo que nos rodea es relativo a nuestra subjetividad, que se reduce a ella como una convención, como un fenómeno. Ese punto de partida desde el que Demócrito establece como principio metafísico la teoría atomística. Esta teoría sirve precisamente para justificar ese escepticismo filosófico. Por ello, comparar la teoría de los átomos de Demócrito con el atomismo de la física no deja de ser una pretensión inútil y ridícula en cierto modo, porque tiene que ver casi como metáfora, pero no es lo mismo. Primero, porque en la teoría física de los átomos son diferentes unos de otros, es decir, distinguimos átomos de los distintos elementos, se parecen más a las homeomerías de Anaxágoras en ese sentido, y segundo, porque los átomos de Demócrito son el resultado deductivo de la necesidad de justificar el escepticismo del que partimos, que es la idea de que el hombre es la medida de todas las cosas y que no hay nada último necesario. No son invisibles por su propio sentido, su invisibilidad es un postulado necesario para poder eliminar el mundo como burda apariencia. Entonces, en conclusión, la preocupación fundamental de Demócrito es de índole moral, no física. Esta solo tiene interés en la medida en que le sirve como argumento para abordar sus preocupaciones morales, y de hecho de los fragmentos que se conservan solo 5 son de carácter físico, el resto corresponde a preocupaciones de índole moral, y sin embargo esos planteamientos físicos son los que más han influido, los más reconocidos. El atomismo de Demócrito va a tener una segunda digamos versión cuando después de los filósofos clásicos Sócrates, Platón, Aristóteles, aparezca la filosofía de Epicuro, que recupera en cierto modo el atomismo de Demócrito, aunque le da un sentido un poco diferente, como veremos. Y de Epicuro, pues, aunque no se conserva prácticamente nada de su obra, salvo la carta a Meneceo y fragmentos sueltos, sin embargo sí que se ha conservado afortunadamente un libro entero magnífico de uno de sus seguidores, ya latino, romano, llamado Tito Lucrecio Caro, que escribió a finales del siglo I a.C., un libro llamado De Rerum Natura, que es además un poema filosófico enorme, larguísimo, que por azares del destino pues se ha conservado y que es una obra magnífica que podemos leer.